El universo que nos rodea, el cosmos por un lado, asombra la imaginación, por ejemplo, por su inmensidad, infinitud e incomprensibilidad. Despierta en cada uno de nosotros al explorador dormido. Por otro lado, ninguno de nosotros tiene, ni siquiera en un futuro lejano se prevén, las herramientas para. No hablo de telescopios caseros, sino de algo real, radiotelescopios enormes, naves espaciales, satélites y cosas por el estilo, ninguno de nosotros tiene ni puede tener. Por eso tenemos que confiar plenamente en un pequeño grupo de científicos astrónomos y físicos completamente, que se han adueñado de este nicho, pero todos ellos son personas, y las personas tienden, ¿cómo decirlo suavemente?, a equivocarse, por así decirlo, y a insistir en sus propios errores, bloqueando el paso a otras ideas. Hola, les habla Época de la Desconfianza. Y hoy intentaremos abordar una de las preguntas fundamentales que hacen que todas las neuronas del cerebro se retuerzan en un nudo gordiano, específicamente la expansión del universo. Uno pensaría, ¿y qué? ¿Por qué debería importarnos la expansión del universo en general y el Big Bang en particular? Parece que nos dedicamos a la historia tratando de desenmascarar sus falsificaciones, y en teoría, estos grandes temas no nos afectan. No estoy de acuerdo. En primer lugar, por extraño que parezca, esto nos afecta directamente, aunque de la manera más inesperada. Pero hablaré de eso en futuros videos. Y segundo, es interesante. Como es costumbre, empezamos por el principio con la interpretación clásica de la pregunta. Después veremos a dónde nos lleva el camino. Entonces, la pregunta sobre el universo en el que vivimos ha inquietado a las personas casi desde el inicio de la civilización, y tal vez incluso antes. En cuanto el ser humano empezó a tomar conciencia de sí mismo, nos empezó a interesar también conocer nuestro lugar en el mundo. Al principio, conocíamos el mundo usando nuestros propios órganos, los ojos para ver, las piernas para movernos en el espacio, las manos para tocar ese mismo espacio y los objetos sorprendentes que encontrábamos en nuestro camino. En general, de esta manera llegamos hasta los telescopios, descubrimos los planetas del sistema solar y miramos aún más allá. Nos empezó a interesar cómo está estructurado nuestro universo, y para eso era necesario entender las leyes fundamentales por las que existe. Y así, en 1870, el matemático inglés William Kingdon Clifford, con apenas 25 años de edad, llegó a la idea de que el espacio puede estar curvado y que esa curvatura puede ser diferente en distintos puntos, y que con el tiempo su curvatura puede cambiar. La figura de este científico genera muchas preguntas. Júzguenlo ustedes mismos. A los 23 años, se graduó del Trinity College en la Universidad de Cambridge. Para nosotros, para los soviéticos, eso es solo el nivel de una escuela técnica. Pero, eso sí, se graduó con honores. Y tan solo 3 años después, a los 26 años, fue notado por Maxwell y por su recomendación, de inmediato se convirtió en profesor de matemáticas y mecánica en el University College de Londres. Sin embargo, su idea sobre la curvatura del espacio la formuló un año antes de eso, es decir, solo 2 años después de graduarse del colegio. Y 7 años después murió repentina e inesperadamente de tuberculosis, viviendo así solo 33 años. Además de la hipótesis sobre la curvatura del espacio, en tan poco tiempo logró fundar toda una rama de las matemáticas, el álgebra de Clifford, y también fue uno de los pioneros del análisis vectorial, y muchas otras cosas interesantes. Y apenas un año antes de su extraña muerte, propuso la idea de que la materia y la gravedad son manifestaciones de la curvatura del espacio-tiempo, la cual después sería utilizada por todos los que quisieran, incluyendo a Alberto, nuestro Einstein. Y todo eso en solo 10 años de su corta vida. Y si una persona así realmente existió, entonces esa persona, con razón, puede ser considerada uno de los más grandes genios de los últimos 200 años. Sin embargo, apuesto a que pocos han oído hablar de él. Da la impresión de que fue olvidado y silenciado intencionalmente. El nombre de William Kingdon Clifford es prácticamente desconocido para el público en general.
Tomemos nota de esto y sigamos adelante. 15 años después, en 1886, el astrónomo inglés William Huggins notó que las longitudes de onda del espectro estelar estaban un poco desplazadas en comparación con los espectros terrestres de los mismos elementos. Al aplicar la fórmula del efecto Doppler a este desplazamiento, el científico obtuvo información sobre la velocidad real y la dirección del movimiento de las estrellas. Y 35 años después, Edwin Hubble descubrió de manera puramente empírica la proporcionalidad aproximada entre los desplazamientos al rojo y las distancias galácticas, la cual convirtió, usando la fórmula de Doppler-Fizeau, en una proporcionalidad entre velocidades y distancias. Como pueden ver, los científicos astrónomos no tienen ningún problema en proponer suposiciones empíricas, es decir, especulativas, y crear sobre esa base leyes muy aproximadas. Sin embargo, eso solo se les permite a ciertos elegidos. Sin embargo, matemáticamente el universo todavía se consideraba estático y limitado. Incluso Albert, nuestro Einstein, pensaba así. En 1917, llegó a la conclusión de que nuestro universo es una esfera de 4 dimensiones. En nuestro mundo tridimensional no tiene una representación visual, como por ejemplo el cubo de 4 dimensiones, el tesseracto. Sin embargo, este principio de la esfera de 4 dimensiones permitió calcular la masa del universo y su tamaño, la cantidad de materia que contiene. El modelo de Einstein permite moverse infinitamente en cualquier dirección y, aún así, tarde o temprano regresar al punto de partida. Igual que en cualquier esfera. Es decir, a pesar de la cantidad finita de materia, el universo sigue siendo infinito. Sin embargo, como se descubrió, con la más mínima desviación del radio del universo respecto a su valor de equilibrio, su modelo comienza a expandirse sin control o también colapsa sin control, es decir, se contrae. Dicho en palabras sencillas, el universo debería tener un centro de gravedad, que preferiblemente se encuentre en un solo punto en el centro de la esfera. Es en este momento cuando las matemáticas empiezan a convertirse de una herramienta precisa de investigación en, nuevamente, una herramienta, pero que crea una construcción conveniente o necesaria para quien la solicita. Como dice el dicho, mientras más profundo en el bosque, más gruesos los partisanos. Júzguenlo ustedes mismos. Por ejemplo, la nada pesada. Así suena A. O partículas virtuales en pares que surgen de la nada cerca de los agujeros negros, una de las cuales se evapora, provocando la evaporación sincronizada de la otra, que se encuentra, por ejemplo, dentro del agujero negro. En astronomía y física, hay muchas de esas formulaciones, parches y muletas paradójicas en cada paso. Sí, no, claro, inventar una nada pesada realmente cuesta mucho. Sin embargo, en cuestiones fundamentales no pueden responder a la pregunta del por qué. Lo intentan, por supuesto. Inventan teorías del Big Bang, un universo caliente y al mismo tiempo plano, y hasta los gatos de Schrödinger, al final de cuentas. Aquí tienen otro ejemplo. La famosa constante gravitacional. Todos los días sentimos en nosotros la acción de la fuerza de gravedad. Desde hace tiempo, se tiene la fórmula para calcular la constante gravitacional de cualquier objeto. Sin embargo, de alguna manera, en este cálculo se coló el famoso factor, un número fijo, sin el cual la fórmula no funciona. Agregaron el factor y la fórmula empezó a funcionar. Bueno, esa es la respuesta a la pregunta de ¿qué?, pero no a la pregunta de ¿por qué? ¿De dónde proviene ese número y por qué tiene ese valor específico? 6.67 multiplicado por 10 a la menos 11. Sin embargo, la fórmula funciona correctamente. Y está bien, es un ejemplo de ajuste así. En realidad, hay una cantidad incontable de estos ajustes, pero comparemos este factor con otro número igualmente famoso. Aquí todo está claro, el número es invariable, ya que simplemente es la relación entre el radio de un círculo y su circunferencia. En nuestro sistema decimal, este parámetro siempre será 3.14. Sí, de hecho, en cualquier otro sistema seguirá siendo exactamente igual. Solo cambiarán los dígitos después del punto decimal, pero eso solo estará relacionado con la base del sistema de numeración.
Es decir, esta es simplemente la proporción del radio o el diámetro de un círculo con respecto a su circunferencia, nada más. Y esto es lo que representa el factor en la fórmula de la constante gravitacional. Bueno, como que se les olvidó explicarlo. Lo vuelvo a recalcar, no se sabe no cómo se calcula, sino qué es exactamente lo que representa. O sea, ¿por qué es precisamente así? ¿Qué objeto físico o su forma hacen que el valor del factor sea exactamente ese? Sin embargo, casi en cada fórmula hay una suposición inicial que no está justificada de ninguna manera, sobre la cual se basan todos los razonamientos y cálculos posteriores. Eso es comprensible. Nuestra ciencia es aplicada, y cuando se alcanza el objetivo, el cálculo práctico y la aplicación, entonces las investigaciones posteriores, en general, ya no le interesan a nadie. Y por eso no queda claro por qué la fórmula de Einstein sobre el universo finito no fue aceptada. ¿Por qué no admitirla? Un centro claramente fijado y equilibrado. Bueno, es lo mismo que con un número. A nadie se le ocurre pensar qué pasaría si un número cambiara su valor y de repente fuera igual a 4. En nuestro universo, eso simplemente es imposible. Bueno, entonces, que el universo estático existiera tranquilamente como una esfera de 4 dimensiones, y tendría un centro de masa que no se podría mover. ¿A quién le molestaría? Pero no es así como con la electricidad. Alguien desconocido hacía todo lo posible para demostrarlo, precisamente del universo que se expande infinitamente con aceleración. Muchos otros científicos también intentaron construir un modelo del universo. De Sitter, Slipher, Poincaré, Lemaitre, Friedman y así sucesivamente. Al final, después de que Lemaitre en 1933 identificó la constante cosmológica con la densidad de energía del vacío, su modelo de universo en expansión fue reconocido por todo el mundo. Y ahora vamos a entender qué es esa constante cosmológica. Y esto, en realidad, es el vacío, la nada, es decir, casi cero. No, claro, existe una fórmula para calcularla, pero es tan pequeña que en realidad siempre se la ignora. La densidad de esta sustancia es menor que 10 a la menos 29 gramos por centímetro cúbico. Eso significa que esa sustancia, según los propios científicos, no tiene ninguna importancia, incluso a escala de una galaxia, y ni hablar, incluso a escala de un cúmulo de galaxias. Pero tiene energía de sobra. Apreciaron la belleza de la manipulación. Solo había que encontrar la correspondencia adecuada y todo funcionó. No importa cómo se vea. Pues sí, es el vacío, o sea, la nada tiene densidad, peso y energía mayor que cero. Pues sí, el vacío, o sea, la nada es bastante pesado. ¿Algún día se explicará? Probablemente. No hagan preguntas ni nosotros entendemos, pero todo cuadra. Y otra vez, como en la cuestión de la electricidad, alguien, de manera terca y persistente, con todas sus fuerzas intenta no cometer el mismo error, es decir, no reconocer la materialidad y existencia del éter. Aunque de una forma u otra, bajo el peso de diferentes reservas y soluciones improvisadas, a través del velo de las fantasías psicodélicas de los físicos, aquí y allá, bajo diferentes nombres, el éter sigue asomando. A veces el vacío tiene densidad, a veces el vacío tiene peso y energía, es decir, manifiesta propiedades físicas propias de la materia. Pero bueno, ¿y a nosotros qué nos importa eso? Hablamos de la expansión del universo, ¿cierto? Sean un poco más pacientes. Entonces, la principal prueba de la expansión del universo es el efecto Doppler, es decir, el alargamiento de la longitud de onda. Por eso, vamos a prestarle un poco más de atención, para que cada espectador entienda exactamente qué es. La luz es un tipo de radiación electromagnética, una onda que tiene un cierto rango de frecuencias. Dependiendo de la longitud de onda en el rango visible, percibimos los colores. Cuanto mayor es la frecuencia y más corta la onda, más se acerca al azul e incluso al violeta. Cuanto más larga es la onda, más se acerca al color rojo. El verde está aproximadamente en el medio. Entonces, si un objeto que emite, por ejemplo, luz verde, cuya frecuencia, o sea, cuya amplitud de onda es, por ejemplo, 1, se acerca a nosotros, la onda de luz se vuelve más corta. Pues simplemente
porque cada siguiente cresta de la onda se emite cada vez un poco más cerca de nosotros, lo que significa que la propia onda se vuelve más corta e intensa, y su valor de 1 disminuye, por ejemplo, hasta un valor de 0.9. De esta manera, primero pasa a la parte azul, luego a la parte violeta del espectro y así sucesivamente, dependiendo de la velocidad del objeto. Si el objeto se aleja de nosotros, entonces todo sucede exactamente al revés. La longitud de onda aumenta, por ejemplo, hasta un valor de 1,1 o incluso más, y se vuelve cada vez más roja. De la misma manera funcionan los detectores de velocidad en la carretera. Gracias al cambio en la longitud de onda, determinan no solo la dirección, sino también a qué velocidad. Usted infringe las reglas y luego le llega la multa merecida. Espero que este ejemplo sea claro para todos. Pues bien, ya en el siglo antepasado, se descubrió que la gran mayoría de las galaxias son más rojas de lo que deberían ser, y solo 4 de las 40 conocidas en ese momento eran azulitas. Resulta que todas las galaxias se están alejando de nosotros, pero lo más sorprendente es que lo hacen casi a la misma velocidad. Más precisamente, a igual distancia de nosotros, las galaxias se alejan aproximadamente a la misma velocidad. ¿Cómo es eso posible? Y así, de alguna manera, surgió una conclusión aparentemente lógica. El universo se está expandiendo, y no solo se está expandiendo, sino que lo hace a una velocidad cada vez mayor. De esto habla la diferencia en el corrimiento al rojo. Cuanto más lejos está una galaxia de nosotros, mayor es el corrimiento al rojo y más rápido se aleja. Es muy posible que este hecho haya sido precisamente lo que motivó el deseo de explicar matemáticamente la expansión del universo. Sin embargo, antes de Lemaitre, casi todos los cálculos mostraban que el universo era estático. En general, Lemaitre encontró la manera de forzar las cosas, y la comunidad científica se tranquilizó un poco. No se puede confiar en nadie, todo hay que hacerlo uno mismo. Aunque para eso tuvo que introducir la fórmula de la nada pesada, que posee una enorme cantidad de energía. Y no solo eso, esa misma nada o éter. La materia se dividió en 2 partes condicionalmente independientes entre sí, la materia oscura y la energía oscura. Se recomienda encarecidamente no confundirlas. Y todo esto junto, la energía invisible y la materia invisible, ocupan hasta el 96% de toda la composición del universo. O sea, casi todo. ¿Pero por qué las separaron? Y eso es lo más interesante. El asunto es que tanto la materia oscura como la energía oscura son necesarias en las fórmulas para explicar la interacción gravitacional faltante entre las galaxias. No obstante, la materia oscura puede ser heterogénea, habiendo más en algunos lugares, menos en otros, e incluso ausente en ciertos sitios. Y de esta manera, con su ayuda se explican las anomalías gravitacionales. Pero la energía oscura se considera gravedad en su forma pura, sin estar ligada a un objeto material. Y supuestamente llena todo el espacio de manera uniforme. Para que sea más fácil imaginarlo, imagina una piscina con agua en la que flotan bloques de hielo grandes y pequeños. Ambos son agua, pero el agua líquida llena la piscina de manera uniforme, y en nuestro caso, esa es la energía oscura. En cambio, los bloques de hielo representan piezas más densas y pesadas que flotan de cualquier manera, aunque también es agua, es mucho más densa y tangible. Eso es lo que se considera materia oscura. Ahora detengámonos un poco y reflexionemos. ¿De verdad la expansión del universo es la única explicación posible de que todas las galaxias se desplacen hacia el espectro rojo? ¿Realmente se están alejando de nosotros a una velocidad enorme? No, no es la única. Pero para entender cómo funciona esto, recordemos otro efecto físico interesante. Se llama lente gravitacional. Consiste en que, cuando la luz pasa cerca de un objeto gravitacional masivo, cambia un poco su dirección y longitud. Así es como, por ejemplo, se encuentran los agujeros negros en el universo. Es imposible ver el propio agujero negro. Nadie, ni siquiera la luz que cruza el horizonte de sucesos de un agujero negro,
puede escapar de regreso. Sin embargo, si la luz de una estrella pasa cerca del horizonte de sucesos, su dirección cambia y como que rodea, esquiva el agujero. Al observar este proceso, vemos cómo la estrella parece saltar de un lugar a otro, regresando poco a poco con el tiempo a su posición original. Este efecto óptico se llama lente gravitacional. Es como si una lente pasara entre nosotros y la estrella. Por cierto, ya que llamamos a este efecto lente gravitacional, eso significa que la luz experimenta metamorfosis similares no solo cerca de los agujeros negros. La propia palabra lente nos dice directamente que este efecto también se observa con una lente común. Desarrollaremos esta idea interesante en otra ocasión. Y ahora vamos a concentrarnos precisamente en el efecto gravitacional. Se manifiesta cerca de cualquier objeto que tenga gravedad, por ejemplo, cerca de estrellas comunes. Es cierto que en una medida mucho menor, pero este efecto existe. Y gracias a él también encontramos otros exoplanetas. Ya mencioné este método en el video anterior. Pero eso no es todo. Porque, en esencia, cualquier objeto cósmico, ya sea una galaxia, un agujero negro, una estrella o un planeta, todos tienen gravedad. Algunos más, otros menos, pero todos la tienen. Además, teóricamente, el campo gravitacional no tiene límites. Según la versión más común de la visualización de este proceso, un objeto masivo como que deforma el espacio con su masa, creando una especie de embudo espacial en el que caemos continuamente, y a eso le llamamos fuerza de gravedad. Y ahora vamos a juntar todo lo que acabamos de aprender. Primero, la luz de una estrella es una onda de cierta frecuencia. Segundo, todos los objetos en el universo tienen algún campo gravitacional. Tercero, nosotros estamos en el campo gravitacional de la Tierra, que a su vez está firmemente atrapada en el campo gravitacional del Sol. Conclusión. Todos nosotros, todos los planetas del Sistema Solar, estamos dentro de la lente gravitacional del Sol, cuyos límites tangibles están mucho más allá de la nube de Oort, es decir, a más de 50.000 unidades astronómicas. Y en toda esa distancia actúa la gravedad solar, que deforma el espacio, estirándolo un poco. La luz de las estrellas, antes de que la veamos, inevitablemente pasa por esta lente gravitacional, un embudo, un lugar con el espacio estirado, que a su vez, por supuesto, también estira la onda de luz. De esta manera, la alarga y la desplaza hacia el rango rojo. En otras palabras, con esta lógica, inevitablemente veremos que el espectro de cualquier objeto se desplaza hacia el rojo y siempre nos parecerá que los objetos se alejan, aunque en realidad no sea así. Además, la aceleración será aproximadamente igual a distancias iguales. Y se intensificará a medida que el objeto se aleje. Y dado que el campo gravitacional es prácticamente infinito, al aumentar la distancia al objeto, la onda se alargará cada vez más, lo que también inevitablemente provocará la ilusión de una aceleración en la expansión del universo. Vamos a llevar nuestro razonamiento aún más lejos y supongamos que en el camino de la luz de galaxias lejanas existen regiones enteras de espacio pesado y comprimido. Sobre todo porque la astronomía moderna no lo niega realmente. ¿Qué le pasará a la luz después? Y después, la longitud de onda se estirará cada vez más hasta que salga del rango visible y pase al rango de las ondas de radio. Es decir, a cierta distancia de nosotros, la distorsión de la onda en el pozo gravitacional será tan fuerte que la luz se convertirá en una onda de radio. ¿Y qué pasará después? Según la teoría oficial, los científicos hablan del horizonte de eventos, cuando la expansión de las galaxias alcance la velocidad de la luz y dejemos de verlas. Bueno, sí, parece lógico. ¿Y cómo se verá eso? Según nuestra teoría, la longitud de onda seguirá alargándose hasta que salga del rango observable.
A medida que la onda de luz se alargue y pase al rango de radio, se observará otro efecto. Dejaremos de verlas. Por cierto, esta es una explicación alternativa de por qué el espacio es negro. Pero en el rango de radio, observamos nada menos que la radiación de fondo de todas partes. El espacio literalmente brilla con ella. Las malas lenguas afirman que apareció justo después del Big Bang. Aunque, si seguimos enderezando las ondas en algún punto, antes de que se vuelva completamente negro, obtendremos justamente la imagen de la radiación de fondo de microondas. Bueno, ya entendimos el efecto Doppler. ¿Y qué hay de la inestabilidad del universo estático? Recuerden, en cuanto el modelo matemático se desviaba del valor de equilibrio, inmediatamente se precipitaba, ya sea hacia la expansión o hacia la contracción. Y aquí, de hecho, todo es muy simple. Imaginen un recipiente completamente lleno de líquido. La presión del líquido dentro del recipiente distribuye la carga de manera uniforme en todas las direcciones. Y si dentro de ese recipiente hay algún objeto flotando, por ejemplo, un pez, entonces, sin importar su posición dentro del recipiente, nunca perderá su valor de equilibrio. Su centro de gravedad nunca se desplazará, precisamente porque el agua distribuye la carga de manera uniforme por todo el recipiente. Para que esto funcione, se necesita muy poco: la existencia del éter y el empuje de la materia por la gravedad. Sin embargo, a pesar de todo, en lugar del éter se introdujo el concepto de la nada pesada. Y además últimamente se están haciendo esfuerzos increíbles para alejarse de un ejemplo popular, simple y comprensible, con el empuje del espacio. Por cierto, recuerden con qué empezamos. Nuestro genio, que se fue demasiado pronto, del siglo antepasado, William Kingdon Clifford. Les recuerdo que fue notado por Maxwell y lo hizo profesor casi inmediatamente después de que él sugiriera que el propio espacio podría tener heterogeneidad y curvarse. Por supuesto, estos son solo mis suposiciones, hipótesis, mi punto de vista alternativo personal, pero de alguna manera todo está muy sospechosamente relacionado con la existencia del éter. ¿No lo creen así? Amigos, ninguno de nosotros está libre de cometer errores. Y si ven un error en mi lógica, no duden en dejar un comentario enojado debajo del video, de manera clara, correcta y sin titubear.